Bueno, pues nos metemos con... Sí, aprovecho que Mario, Mario me hace la pregunta. Esto también lo tenéis en el vídeo ese de explicación de la clase. Tanto en lengua como en inglés tenéis actividades, ¿vale? Que van marcadas. En el caso de inglés es el banner rosa o salmón, que dice Evaluation Exercises obligatorios, ¿vale? Y en el caso de lengua también. Ahora explico que en el caso de lengua hay alguna variación. Del 9 al 20 del 10. ¿Eso qué quiere decir? Exactamente. Es decir, cuando se abre un tema de inglés, un tema de lengua, se os ponen los ejercicios y tenéis 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del tiempo que tengamos, para hacer esos ejercicios. ¿Vale? Estos ejercicios, aunque ponen obligatorios, no son obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Son una parte de la nota. 20% en inglés, 20% en lengua. Exactamente. Ahora, si por la razón que sea, así sea, no me da la gana hacerlo, no los hago, no pasa, a ver, no pasa nada. Tú puedes hacer tu examen, aprobarlo y tienes aprobado el ámbito. Porque el examen es el 80% de la nota. ¿Vale? ¿Qué es lo recomendable? Hombre, que lo hagáis porque os ayuda a repasar, es 20%, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si os veis en la tesitura de que no se pueden hacer, me presento mi examen y tal. ¿Que puedo hacerlos todos? Pues en inglés salen, no sé si son 10 ejercicios o por ahí en este trimestre, entre las 3 unidades. Pues imagínate que de esos 10 haces 8, pues yo te cuento esos 8. 4, pues 4. Cuando yo digo que cuento, para que estos ejercicios sean evaluables, lo que el compromiso vuestro es hacerlo dentro del periodo, hacerlos completos, ¿vale? Y entregar. El estar bien o mal ya va por otro lado, ¿vale? Y todo a través de la web. Todo a través del aula virtual, ¿vale? Si puede que luego tengamos tiempo, hacemos un ejemplo práctico de cómo entregarlo. Aunque ese ejemplo también lo tenéis en el vídeo este de la clase, ¿vale? Pero bueno, ya que está, lo hacemos. En el caso de lengua, es lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de lengua, vais a ver, vuelvo un momento a lengua, hay una serie de ejercicios que son marcados como obligatorios, pero que son opcionales. En el tema 1 no hay ninguno de esos ejercicios opcionales, no tenéis un apartado así color salmón, pero sí tenéis un apartado, el que dice evaluación de literatura. Este sí es obligatorio, este no es opcional. Es decir, todos los ejercicios, tanto de inglés como de lengua, que se os van a proponer a lo largo del curso, los únicos que son obligatorios, que estáis obligados a hacerlas, son los que digan evaluación de literatura. ¿Por qué? Porque son como si fueran una pregunta de examen. Cuando el día que nos toque de diciembre, que ahora mismo no recuerdo, hagamos el examen de lengua, pues lengua y literatura tendréis una primera parte con un número de preguntas, la mayoría de las preguntas de ese examen será de lengua, y otra parte de literatura, más corta. El examen de literatura será esa parte que hagáis ese día y los 3 ejercicios que hagáis durante el trimestre, porque hay un ejercicio de literatura por cada uno. Entonces es como si hicierais el examen en 2 partes, una el día del examen y otra a lo largo del trimestre. ¿Vale? Ese compromiso, quiere decir, la cosa es que si hacéis, o sea, si hay al menos o incluso un solo ejercicio de literatura que no hacéis, que no hagáis, es como si no hicierais parte del examen y entonces eso puede suponer la pérdida de la parte de literatura, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo? Claro, ok. Perfecto. Pues ahí está, ¿vale? Entonces, y esto se hace porque, bueno, para que la literatura, que a muchos de vosotros, y lo puedo entender, resulta un poco más gravoso, porque, bueno, tal, sé que sí, pero precisamente para compensar un poco eso, se dice, bueno, pues la mitad del examen son estas preguntas a lo largo del trimestre, la otra mitad la hace el día del examen. Pero esas 3 preguntas o esos 3 ejercicios de a lo largo del trimestre, uno por tema, tienes que entregar. ¿Vale? Ok. Bueno, pues volvemos entonces a lengua, perdón, a inglés, y igual, en un apartado parecido, Theory and Resources, y vamos a ver Personal Pronouns and Verb to be, que es lo que teníamos marcado, preparado para hoy, ¿no? Vamos con el principio. Bueno, los pronombres personales, yo a lo largo del curso, debo decir pronombres personales, personas gramaticales, pero bueno, antes de meternos en cualquier explicación, esto es lo de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos.
Ya está, no hay más. Esos son los pronombres personales. Bueno, pues, ¿cómo se dice en ese yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ellos? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Vale? Bueno, eso es lo que se explica aquí, un poquito, con un poquito más de detalle y demás, ¿no? Bueno, en inglés voy a ver, aquí se le dice, y por si a lo mejor pues recurrir a una página de internet o tenéis un libro en casa para repasar, etcétera, que se le llama a veces también pronombres personales en función del sujeto o subject pronouns, ¿vale? ¿Por qué? Porque son, en una frase afirmativa y negativa, son los que aparecen al principio. Son esa persona o esa cosa, ¿no? Digamos que es como protagonista del mensaje. Estos pronombres personales sustituyen, se utilizan en lugar de un sustantivo o de varios sustantivos. Por eso, dependiendo de a qué se refiera, utilizamos uno u otro. ¿Vale? Fijaos en el ejemplo práctico que tenéis. Se dice, John is a good student. Y ahora yo pues sigo hablando de John o lo que sea, y para no repetir o quiero cambiarlo, ¿y qué pronombre utilizaría en lugar de John? Pues que le corresponda a John. Es un hombre o un chico, pues sería él. Es decir, he. He is a good student. Y John is a good student es lo mismo que he is a good student. ¿Vale? Es exactamente igual. Entonces, eso sí es un principio básico muy importante y que nos va a ayudar luego para hacer otras actividades o para comprender mejor. Los pronombres personales siempre se utilizan en lugar de un nombre, de un sustantivo. Y dependiendo de ese sustantivo al que se refiera, dependiendo de ese sustantivo al que tenemos que sustituir o cambiar, el pronombre será uno u otro. ¿Vale? Mira, pues aquí tenéis los pronombres, cuáles son esos pronombres en inglés, ¿no? Y a qué corresponden, a qué sustantivo o a qué persona correspondería. Bueno, tenemos primero el pronombre I, que es el yo, que es una I, siempre mayúscula, ahora lo comentaré, ¿vale? Yo es I. Luego tenemos el pronombre you, que you tiene un doble significado, doble función, como queramos decirlo, porque es tú, pero también significa vosotros. ¿Vale? You para tú o you para vosotros. Y la parte del singular terminaríamos con la tercera persona, es decir, con él, que es he, con ella, que es she, y con eso, que es it. Ese pronombre último, it, lógicamente es cuando tenemos que sustituir un sustantivo singular, que sea pues una cosa, un animal, un objeto, etc. ¿Vale? I, you, he, she, it. Y en el caso del plural, we para nosotros, you se utilizaría para vosotros y they se utilizaría para ellos. Atención, they, ellos, si son por ejemplo un grupo de personas, pero si son un grupo de animales o son un grupo de objetos, es decir, they vale para todo. No es como en el singular que teníais uno para hombre, mujer y para cosas. No, ese they engloba todo, engloba personas, engloba cosas. Entonces yo tengo, por ejemplo, cars, coches, serían they. Si yo tengo children, niños, sería they también. Si yo tengo flowers, flores, sería they también. ¿Vale? They, siempre que hablemos de un grupo, de ellos. Así sean personas, sean cosas. Fijaros algunos ejemplos aquí abajo. Your teachers are from England. Your teachers, tus profesores. They speak perfect English. Ellos hablan el inglés perfectamente. Y ese they sustituye a your teachers, a ellos, tus profesores. Claro, este ejercicio, esto que voy a comentar ahora, hay veces que al principio alguno de vosotros puede costarle. Si hay un ejercicio en el que te pide sustituye por un pronombre personal los sustantivos que están marcados. ¿Vale? Claro, tú tienes que tener la habilidad para saber ese sustantivo en concreto, your teachers, the house, cuál es el pronombre que le corresponde. Es decir, si ese sustantivo se refiere a él, a ella, a tú, a vosotros. En el caso de your teachers, tus profesores. Pues tú tienes que hacer la asociación de que se refiere a
Ellos, por lo tanto, they. O the house in Barcelona is big. The house, uno tiene que hacer la asociación y saber qué es eso, un algo, por lo tanto, it. ¿Vale? Esto es importante para manejar los pronombres y en su momento también cuando empecemos con tiempos verbales, no sé qué. Es decir, hay que desarrollar la capacidad, que es muy sencillo, de identificar si yo tengo que sustituir un sustantivo por un pronombre personal, ¿a qué corresponde? Si es a él, si es a tú, si es a nosotros. ¿Vale? Ok, some reminders para recordar. Fijaos, dice, los pronombres sujetos van al principio de la frase, delante del verbo. Bueno, esto lo menciono, pero lo vamos a ver constantemente. Van solo sin acompañar a un nombre. Hemos dicho, los pronombres sustituyen a los sustantivos, sustituyen a los nombres. Por lo tanto, o utiliza uno u otro, los dos a la vez no. Es decir, en la frase de The house in Barcelona is big, en la siguiente lo que yo no puedo decir es The house is white and black. No, o dices The house is, la casa es, o dices it is. Porque el pronombre lo que hace es cambiar, sustituir, utilizarse en lugar del sustantivo. Cuidado con esto porque es un fallo común en ejercicio en el que se practica esto. ¿Vale? Importante también, el pronombre I, yo, siempre se escribe en mayúscula. Cuidado porque esto es un fallo que se suele dar bastante, ¿no? Que alguien ponía, pero esto lo hacen también, lo primero que lo hacen son los nativos de inglés, es decir, los británicos, los americanos y demás, ¿no? Y además yo lo estoy viendo últimamente cada vez más, que utilizan el pronombre I en minúscula. Bueno, todavía no es así. Todavía la regla es que el pronombre I siempre se tiene que utilizar en mayúscula. No, solamente el I. Los otros pronombres ya, pues como una palabra normal, dependiendo si van al principio de la frase o van después de punto. Pero I, en cualquier situación, el pronombre I, el que corresponde a yo, siempre tiene que ir en mayúscula. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco lo que podríamos decir sobre los pronombres. Vale, aquí tenéis ejercicios, porque había uno por ahí, esta mañana estuve comprobando, no, esto sino otro que voy a ver ahora, ¿vale? Por ejemplo, esto para que podáis practicar sin problema. ¿Veis? Aquí, este ejercicio está bien porque podéis practicar eso que digo. Se os da un nombre y vosotros luego decidís qué pronombre sustituiría a ese nombre, ¿no? En el ejemplo ha puesto Mary, pues Mary, que es María, pues ella. That's right. En el caso de David o David sería sí, y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, pues tenéis ese y otro en este otro enlace para que podáis practicar este primer contenido. ¿Vale? Vamos a ver el verbo to be y entonces ya, que yo creo que nos dará tiempo, sí que hacemos aquí algún ejercicio. Vale, pues vamos a parar la grabación.